Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. ¿Cómo ponernos de acuerdo con nosotros mismos? Vamos a hacer un análisis de este importante tema, consideramos nosotros, desde la perspectiva de la psicología del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, desde la filosofía del cuarto camino y el budismo. Con estos tres sistemas vamos a analizar, o desde estos tres sistemas, este importante tema. Primero vamos a hacer un análisis de a qué nos lleva no estar de acuerdo con nosotros mismos, qué mundo esto está generando, cómo esto afecta a nuestras relaciones y cómo afecta cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y en la segunda mitad de este video vamos a traer algunas enseñanzas del budismo para que verifiques que hay conocimientos de ayer, de hace miles de años y de hoy, en este caso la psicología de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, en lo cual nos especializamos en la escuela, que pueden ayudarte a justamente, entre otras cosas, a tener otro sentir en relación con ti mismo, con vos mismo y asimismo con el mundo. Nos vamos a preguntar, como se han hecho muchos la pregunta, muchos grandes filósofos, grandes místicos de todos los tiempos, ¿es posible estar en armonía con el mundo cuando estamos en inarmonía con nosotros mismos? Y por eso te queríamos hablar de cómo ponernos de acuerdo con nosotros mismos, porque esto es fundamental. Las contradicciones interiores se expresan en una vida de conflictos. Una persona, nosotros, si estamos en permanente conflicto, divididos internamente, entre un lado que quiere una cosa, otro que quiere otra, en un lado que piensa una cosa acerca del mismo tema y otra contradictoria, que no haya el equilibrio, la tercera fuerza, el camino del medio, como se plantea también en el budismo, la conjunción de los opuestos, como dijera Jung, es una conciencia que va a generar un mundo de división social, de confrontación y de violencia. Así que vamos a analizar por dónde empezar este análisis de cómo ponernos de acuerdo en nosotros mismos y ver algunos ejemplos sencillos de las causas y el origen de nuestro estado de contradicción. Por supuesto, si querés profundizar más en esto, nosotros enseñamos esto en nuestros cursos también, hoy modalidad online. Pero vamos a dar una enseñanza en este video dentro de lo que permite una exposición en un video. Bueno, primero de todo, analizar la cuestión de cómo funciona el mundo del pensamiento en nosotros y cómo habitualmente nuestro pensamiento ve un solo lado de las cosas. Previo a esto, debemos aclarar que el pensamiento, desde la perspectiva de las prácticas de esta psicología, no es algo que hay que eliminar. No hay que eliminar el pensamiento, hay que corregir el mal funcionamiento del pensamiento. De todas maneras, si intentáramos eliminar el pensamiento, no lo podríamos hacer. Eso solamente se puede hacer temporalmente en estados de gran alteración emocional, hoy se llama esto psicosis, donde el pensamiento queda prácticamente avasallado y anulado y lo emocional toma completamente a la conciencia. Pero eso no es la generalidad y tampoco es algo que se da en todo momento, solamente es un momento parcial de nuestra vida donde esto sucede, momentos de nuestra vida donde somos avasallados por las emociones y el pensamiento queda a nivel inconsciente. Así que vamos a hablar acerca de la cuestión de manejarnos con el pensamiento de una nueva manera, como dice Gurdjieff. Primero de todo, entender cómo funciona el centro del pensar, el intelecto. Hoy le ponen nombres modernos, desde la neurología muy físicas, el cerebro, el neocórtex y demás. Nosotros no vamos a usar esa terminología, particularmente en este video, porque consideramos que puede llevar a confundir la mente con el cerebro, y nuestra mente, los antiguos lo llamaban alma, nuestra psicología no es el cerebro. El cerebro y nuestro cuerpo y el sistema nervioso es un vehículo de la mente, pero no son lo mismo. Uno es vehículo y otro es aquel que lleva a las acciones, que es el mundo del pensar
el mundo psicológico y el mundo del sentir. Bueno, todo esto lo desarrollamos en muchos videos, así que podés ver muchos más videos en nuestro canal donde vamos aclarando estas cuestiones. Vamos a centrarnos en este momento de cómo funciona la función del pensamiento, valga la redundancia, y para eso vamos a usar un gráfico que te vamos a poner acá en pantalla. Luego vamos a aclarar también estas imágenes que usamos hoy de fondo, que es un árbol, que tiene que ver con la segunda parte del video. Primero de todo, entender cómo es la constitución de todo ser humano. Todo ser humano tiene un lado para pensar, se llama centro intelectual en la enseñanza que brindamos del cuarto camino, o función intelectual, la función del pensar, aquí. Todo ser humano tiene una función que es para sentir, que tiene sentimientos y emociones, que no son exactamente lo mismo. Las emociones son algo más corto, emoción con movimiento, y los sentimientos son algo más profundo, que tiene que ver con los valores. Y luego tenemos la función instintiva motriz y la función sexual. Bueno, ¿qué sucede con nuestra función intelectual? Y hoy vamos a hablar particularmente del pensamiento y vamos a conectar esto con el sentimiento también. Gran parte de nuestro problema, primero de todo, es que ignoramos completamente cómo funciona nuestro organismo. Ignoramos que nuestra mente está compuesta por estos 4 lados. Sin embargo, si le contamos o le explicamos a alguien, como ahora estamos explicando en el video, podemos identificarlo y relativamente rápidamente que esto es así. Tenemos una función para pensar que es la que nos permite aprender conocimientos, que no es lo mismo que la función para sentir. Y que no es lo mismo que las funciones metabólicas físicas, y que no es lo mismo que la función sexual. Todas estas 4 funciones, como 4 hermanos, funcionan en un mismo individuo, generando, al no funcionar en armonía, este estado de división interior que experimentamos. Pero abordemos la cuestión del pensamiento hoy, para dar una idea simple sobre la cual podemos comenzar a observarnos a nosotros mismos. Observemos lo siguiente. Gurdjieff nos enseña, el gran sabio armenio y filósofo, y su discípulo Ouspensky Nicol, ellos hablan, desde el cuarto camino, de que el mundo del pensamiento funciona con un lado positivo y un lado negativo. Cuando hablamos de lado positivo y lado negativo, dejemos todas las categorías de juicio de bueno o malo, pero sí vamos a ver que el pensamiento funciona con esta polaridad, que es el sentido del pensar, que es la comparación. Entonces, todo el mundo del pensamiento común, mecánico, y esto el gran filósofo Descartes lo analizara en su famoso discurso del método y con el eje cartesiano, donde tenemos 2 posiciones, tenemos la X, la Y, y tenemos la escala de lo positivo en la medición y la escala de lo negativo, lo cual ya nos da una pauta de cómo funciona el mundo del pensamiento, que funciona por contraste y por comparación. Habitualmente nuestro pensamiento o funciona de un lado o funciona de otro, o funciona del lado del sí de la afirmación, o funciona del lado del no de la negación, pero muy rara vez vemos ambos lados. El otro lado se expresa habitualmente como un conflicto emocional, pero es raro que hagamos un trabajo de ver el sí y el no de una cuestión que estemos contemplando de la vida. Esto lo podemos ver claro en las ideologías políticas. Si queremos analizar las ideologías políticas de los últimos 2 siglos, todas se han vuelto partidarias y unas sostienen una posición y otras sostienen la posición contraria habitualmente, positivo y negativo. Pero podemos encontrar en ambas 2 verdades y mentiras. La verdadera posición estaría en el tercer lugar, que algunos hablaron de esto de la tercera posición, tomado de la antigua filosofía, claro, ya sea del taoísmo o el confucianismo, en el tai chi, que es la conjunción de los opuestos, o la idea de la complementariedad en Carl Gustav Jung, o inclusive el mismo péndulo de este científico Foucault del siglo XIX. Otra cosa fue el personaje del siglo XX. Hablando de esto, de la polaridad, el pensamiento funciona afirmando o negando acerca de una cuestión determinada. Cuando nosotros nos ponemos a favor de una posición ideológica, hoy hay muchas posiciones ideológicas. Hoy el mundo está completamente ideologizado y justamente divide y triunfarás
aquellos que conocen apenitas un poco de este funcionamiento, polarizan a unos de un bando y a otros de otro bando. Así que tenemos esta polarización, que esto se ha usado políticamente desde la noche de los tiempos. Y nuestro pensamiento funciona así. Es para desconfiar en nosotros, y es incompleto, el ver solamente el lado positivo de algo. La comparación tendría que también permitir ver el lado negativo y llegar a una síntesis. ¿Quién hablara de esta síntesis? El gran filósofo alemán Hegel también descubriera esto en cuanto a un pensamiento de orden superior, un pensamiento no mecánico, un pensamiento que no está en un polo o en otro polo. Él habló de proponer una tesis, anteponerla con la antítesis para poder razonar, para llegar a una síntesis. ¿Hacemos eso habitualmente? En general, nuestros puntos de vista, y los podemos ver en nuestras relaciones, no nos ponemos de acuerdo con el otro porque yo tengo un punto de vista, el otro tiene el punto de vista contrario y rara vez llegamos a una síntesis. Pero eso también nos pasa a nosotros con nosotros mismos. Nos volvemos fanáticos de algún tema, nos ponemos afirmativos en relación a eso. Yo soy de esta creencia, ya sea política, ya sea entre comillas religiosa, ideológica, o inclusive de las tribus urbanas, pertenezco a este grupo que tiene tal ideología. Ahí soy completamente afirmativo y soy negativo con todo lo que no entra dentro de eso. Analicémoslo. ¿Somos suficientemente abiertos para incluir lo otro? Habitualmente las personas, ¿sí? Hay dos tipos de individuos hoy. Están los positivos y están los negativos. Los negativos hoy los más, son los negadores, pero en general cada uno afirma con fanatismo algo. El negativo sería el pesimista, que de todo ve lo negativo, que ya no encuentra en nada lo positivo. El optimista sería en relación a su propia creencia, a su propia escala de valores inconscientes, que dice, esta es la única verdad y ahí me mantengo en toda mi vida. Hoy la sociedad está dividida en clases. A pesar de que todos hablan de abolir las clases, es mentira. Nadie ha intentado verdaderamente comprender la naturaleza de las clases sociales y cada una se afirma en su propia posición. Los pobres, los de clase media, los ricos, se afirma cada uno en su propia posición, negando las posiciones de todos los demás. ¿No es cierto? Analicémoslo. Es tan fácil volverse fanático de cualquier cosa. Así que la cuestión, vamos a ver, en este sentido, vamos a leer algo muy interesante que plantea Gurdjieff. Acá nosotros planteamos un resumen de esta idea para ver algo interesante y ver también que esto, que no lo pusimos en el título, pero también está en el Evangelio, otra de las enseñanzas metafísicas, psicológicas y espirituales. Encontramos, y luego vamos a hablar del budismo, y algunos pueden decir, ¿qué mezcla que hacen ustedes? Nosotros no hacemos las mezclas. Son las mismas bases de conocimiento, por eso nos atrevemos, y esta es la formación que nosotros hemos recibido aquí en nuestra escuela, de la mano de nuestro director, el filósofo León Azulay, a estudiar todas las enseñanzas sin prejuicio. Porque ¿qué pasa? Y acá lo va a decir, cuando nosotros fanáticamente nos afirmamos en una sola posición y desconocemos las otras, es muy débil esa posición y sucede el de estar tentado, y tenemos temor de abandonarlo, por eso nos volvemos fanáticos, nos volvemos rígidos. ¿Por qué no hemos visto el otro lado de la cuestión? Y no hemos llegado a una síntesis. Esto también nos lleva a todos los conflictos en las relaciones humanas. Hay una parábola que nos pareció muy linda para ejemplificar esto, que tiene varios significados. Todas las enseñanzas de las grandes enseñanzas espirituales de todos los tiempos tiene varios niveles de interpretación. Acá vamos a darle un nivel de interpretación, pero por supuesto que hay otras. Se dice que todas las enseñanzas de grandes maestros de la humanidad, como fuera Cristo, Buda, otros que hubo de todas las grandes civilizaciones, me quedan un montón por nombrar, así que no se pongan celosos. Todas las enseñanzas tienen 7 niveles de interpretación porque hay 7 niveles de individuos y de comprensión humana. Cada uno de nosotros estamos en algún nivel de esos. Dice así la parábola: un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, esto está en Mateo 21, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña.
Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo el hijo dijo, sí señor, voy a trabajar y no fue. O sea, el que le dijo que no terminó yendo y el que le dijo que sí inmediatamente no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La viña, ¿no? Vamos a analizar esto desde la perspectiva, desde uno de los ángulos de interpretación. Hay una afirmación nuestra demasiado mecánica, muchas veces decimos que sí a algo e inmediatamente, y esto pertenece a nuestra parte mecánica del pensar. No vamos a explicar todo este gráfico en profundidad, no se puede, es muy complejo, pero sí vamos a mostrar que la parte M es lo mecánico, la parte que dice sí a algo, sin haber reflexionado. Vamos a diferenciar entre el pensamiento mecánico afirmativo o negativo en relación a cualquier tema y vamos a diferenciarlo de un pensamiento de orden superior que es el que ya está en el medio, el que ve más allá, como quien se sitúa equidistante por encima y ve los dos lados. Esto pertenece al pensamiento mecánico y no pertenece a el aspecto emocional, que está de acuerdo no emocionalmente. Eso está acá, en el centro emocional. Entonces, esto lo podemos ver también en alguna adicción que tenemos. Por ejemplo, adicción al cigarrillo y otras adicciones. Sé que intelectualmente que el cigarrillo es malo, aparte me ponen en el paquetito imágenes terribles de todas las deformaciones que causa la nicotina y demás, sé, pero emocionalmente estoy apegado emocionalmente a la sensación y físicamente a las sensaciones que eso me produce. Así que acá en la misma persona hay afirmación y negación. Así con un montón de cosas. Ustedes busquen todos sus ejemplos donde hay esa contracción interior. Puedo decir, sí sé que fumar es malo y escribir todo un ensayo acerca de lo malo del cigarrillo, sin embargo seguir fumando o cualquier otra adicción que tenga, ya sea física o emocional. Sin embargo, puedo quizás no tener tan claro por qué es malo, pero tener la voluntad necesaria emocional para poder superarlo. Así que la cuestión emocional aquí entra en juego con el pensamiento. Con el pensamiento, donde lo emocional acompaña o no acompaña el pensamiento. Y va a ser lo emocional lo que nos va a dar la clave, la función emocional, para situarnos en el medio, que tiene que ver con el valor. Va a ser la función emocional la que nos va a poder equilibrar entre el sí y el no. Porque yo puedo tener una teoría fantástica acerca del bien y practicar el mal. Y quizás no tengo una teoría tan fantástica acerca del bien y tiene muchos errores, pero practico el bien, porque emocionalmente estoy tomado por un valor, estoy guiado, por un valor superior, un valor de amistad, de coraje, de no dañar, aunque intelectualmente no lo puedo fundamentar. Esto tiene que ver con la forma de ser y la forma de saber. Algo muy, muy olvidado en el racionalismo de nuestra época. El racionalismo hoy considera que todo se arregla con datos. Así que se pueden decir las más hermosas frases de derechos humanos, ¿sí? De paz, ¿no? Organizaciones para la paz que hacen la guerra, decretos hermosos que puede haber en estatutos y que se hace todo lo contrario. Nuestro pensamiento, el pensamiento infantil no maduro, no compara, no ve las dos caras de un proceso y llega a una síntesis. Eso requiere todo un esfuerzo y requiere primero enterarse de cómo debe funcionar el pensamiento adecuadamente. Primero hay que enterarse de la idea, porque si ni siquiera estamos enterados que nuestro pensamiento funciona así, porque en Occidente, en nuestra cultura, no ha habido una profunda enseñanza psicológica. Han habido teorías en el siglo XX, pero no ha habido un profundo saber psicológico de cómo funciona la mente humana. Nos encontramos con ideas muy, muy básicas, e ideas que no sirven para la vida. Sirven para el teórico, sirven para sostener ideología, sirven para manipulación, para justamente situarnos en la afirmación o en la negación. Esto es una introducción al tema, tiene muchas más variables, pero ustedes pueden identificar en cada uno de ustedes
estas contradicciones. ¿Y cómo resolver la contradicción? Primero ver que cualquier cosa que yo afirme o niegue es algo relativo. Hay que ver qué está pasando a nivel del sentimiento, cuál es la motivación más profunda. Y ahora vamos a hablar de eso en el budismo, algo muy hermoso, que habla de un desarrollo de la conciencia humana hacia una instancia superior de conciencia. Y para eso encontramos, para que vean que esta enseñanza ya es muy antigua, hoy se llama el cuarto camino, se llama Psicología del Inconsciente Colectivo de Carl Gustav Jung, en el budismo, y acá también en la enseñanza que brindamos en nuestra escuela, hay muchas ideas útiles al respecto. Trajimos aquí, para ejemplificar esto, un libro que es muy bueno si uno lo puede ir leyendo y ir traduciendo a la luz de las enseñanzas también de Carl Gustav Jung y el cuarto camino, que es como yo lo he recibido acá de nuestro, algo que también Carl Gustav Jung hiciera y Gurdjieff. El librito es este, es el libro de la gran extinción de Gautama el Buda, el Maha Parinibbana Suttanta del Digha Nikaya. Cuento muy brevemente de dónde sale este libro para aquellos que les interese leerlo. Es un poco complejo, hay que traducirlo, pero es muy psicológico y queríamos mostrar grandes enseñanzas psicológicas que están en la base de todo el budismo. Este libro es del año 623, pero antes voy a sacar esta imagen de acá porque quiero mostrarles algo. ¿Por qué elegí esta imagen de fondo? A ver si me puedo correr. Me voy a correr de acá para que la vean. Esta imagen que elegimos es acá, este es el árbol Bodhi, el Bodhi Tree, que está en Bodh Gaya, que se dice que es donde Siddhartha Gautama, este es un altar o un lugar donde se sentó, donde obtuvo la iluminación. Nosotros consideramos que esto también tiene una explicación simbólica, pero vamos a dejar esto, entonces queríamos ilustrar esto representativo del budismo, el Bodhi Tree, Bodh Gaya, que es cuando se dice que Siddhartha Gautama, que alcanza la budeidad, porque en el budismo cualquier individuo que cumpla con todas las prácticas requeridas para llegar a ese estado de conciencia puede alcanzarlo, no es que hay un solo Buda, como también en las corrientes gnósticas del cristianismo, y esto sería algún sacrilegio para algunos, que están o en el pensamiento afirmativo o negativo, para algunos sería un despropósito, el que niega y dice no hay iluminación posible, eso sería el pensamiento negativo. Y el pensamiento positivo, esta es la única forma o es la única verdad, también sería un problema, ¿no es cierto? Pero también en las corrientes gnósticas del cristianismo, que también se llamó esotérico, o el gnosticismo, con sus distintas vertientes, también se habla de que un individuo que hace todo un proceso puede alcanzar el estado crístico o búdico, que se dice que tiene la misma etimología de la palabra. Este es el árbol Bodhi acá. Bueno, volviendo al tema, nada más para que sepan por qué elegimos esta imagen de fondo para hoy, tenemos aquí poco para contar de dónde viene este libro, que son las recopilaciones de los discípulos del Buda. Acá mucha parte del libro es el diálogo entre Buda, sus discípulos y fundamentalmente Ananda, que es el que lo va acompañando en el dar esta enseñanza, pero hay muchos discípulos. Se dice tradicionalmente que se guardaba las enseñanzas en 3 cestas, ¿no? En unas hojas secas de palmera se escribían las enseñanzas y se guardaban en estos cestos. Y se guardaban en 3 cestas que se dividieron así en 3 formas de la enseñanza, que las 3 cestas se llamaban, se dice son originalmente aproximadamente 108 libros, que es un número muy importante, que es esos, ¿cómo se llaman? Las cuencas, ¿no? Que tienen acá el collar o las cuencas, tiene 7 o 8 cuencas, el mala, 7 o 8 cuencas, que se usa para la reflexión, digamos. Vamos a usar la palabra meditación y la vamos a cambiar por reflexión, ¿no es cierto? Si se nos permite. Medir, reflexionar. Meditar viene de medir. Reflexión. Y estas 108 cuencas también tienen que ver con el Tipitaka o Tripitaka, que son las 3 cestas, que es del canon Pali, que también se llama así. Están escritos en idioma Pali y en sánscrito también traducidas. Cada cesta representa un tipo de enseñanza, que es Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka y Abhidhamma Pitaka. Brevemente acá tenemos la primera cesta, los escritos que corresponden y recopilan las enseñanzas de Buda. Acá tenemos, o Dharma, la ley o leyes, así como escritos relacionados con sus anteriores vidas, que son los Jataka de Buda y relatos de su vida. Estos escritos formaron parte de la tradición oral,
hasta su fijación en escritura, siendo el Sutta Pitaka, sexto de los discursos, la colección de textos más antigua posible. La segunda cesta contendría el Vinaya Pitaka, y este libro, el Digha Nikaya, es de esta segunda cesta. Corresponde a las reglas y normas del Sangha, la orden de monjes y monjas. Este contiene todos los textos relacionados con las reglas de la orden, así como los comentarios que explica dichas reglas. Y la tercera cesta corresponde a un conjunto de escritos, comentarios sobre aspectos doctrinales del budismo. Muchos de estos son exploraciones filosóficas sobre temas planteados por los discursos del Buda, así como teorías psicológicas y epistemológicas derivadas de dichos comentarios. Bueno, esto sería un poco todo el compendio de estos libros, que todos los discípulos estudian esto, de los practicantes budistas, de la corriente Hinayana y Mahayana también. Los budistas tibetanos estudian todos estos libros. Bueno, vamos a ver acá un poco que me pareció hermoso, muy brevemente, para ilustrar qué enseñanzas psicológicas profundas y qué fuentes de sabiduría hay disponibles para poder superar los conflictos de la vida. Porque acá habla de un conjunto de discípulos, le pregunta a Siddhartha Gautama el Buda, Ananda le pregunta a Buda, ¿qué va a pasar con estos discípulos o estas personas que eran del grupo que murieron? ¿Cómo va a ser su próxima vida? Porque partiendo de que no hay una sola vida, que la vida es una escuela y que estamos acá relacionando un aprendizaje. Y una de las ideas fundamentales del budismo es liberarnos del samsara, de la rueda del sufrimiento y el dolor. Y dice así, cuando el sublime le decían a Buda, tenía muchos nombres, o Tathagata también, hubo permanecido todo el tiempo, juzgó conveniente en Kotigama, se dirigió al venerable Ananda y dijo, ven Ananda, prosigamos al país de los nadikas, porque al igual que Cristo, o los peripatéticos aristotélicos, que eran los peripatéis los que caminaban enseñando, iban de acá para allá y iban llevando sus enseñanzas, algo que también después encontramos en la enseñanza de Castaneda y Don Juan. Así sea, oh Señor, dijo Ananda en asentimiento al sublime. Y el sublime emprendió el camino hacia el país de los nadikas, con un séquito numeroso de monjes. Allí en Nadika, vamos a aclarar que en el budismo monjes son filósofos, no es la imagen tradicional que tenemos de monjes, ellos estudian muchísimo y practican todo eso que estudian. Y el venerable Ananda, que era el discípulo más cercano al Buda, vieron, Ananda es algo que encontramos también en el hinduismo, se aproximó al sublime, ofrecióle sus respetos, por el respeto que se tenía al maestro, y tomó asiento a su lado. Y cuando se hubo sentado, dirigióse al sublime, diciendo, el monje Sala ha muerto en Nadika, oh Señor, ¿dónde ha renacido y cuál es su destino? La monja Nanda ha muerto, porque había hombres y mujeres en la orden, oh Señor Nadika, ¿dónde ha renacido y cuál es su destino? En Nadika, perdón. Y en parecidos términos inquirió en lo que concierne al discípulo laico Sudatta y a la discípula laica Sugata, etc. Y va mencionando un montón. Y etcétera. Y acá le responde Siddhartha Gautama el Buda esto, y esto es lo que me pareció interesante en relación a lo que estamos hablando, de que todos podemos hacer un camino, cada uno en su etapa, de liberación del sufrimiento del dolor por medio de la comprensión y una práctica definida, que eso es lo que proponemos desde nuestra escuela. Dice Siddhartha Gautama, el Buda le dice a Ananda, voy a citar un ejemplo nada más. El monje Sala le dice a Ananda, mediante la destrucción de las intoxicaciones. Hoy se habla de emociones tóxicas, ¿vieron? Miren, hace 2500 años Siddhartha Gautama el Buda ya explicaba esto. Por medio de la liberación de las intoxicaciones, habiendo por su propio superconocimiento, o sea, el conocimiento que él practicó y vivió, no datos intelectuales, realizado aquí y ahora, alcanzó la emancipación del corazón. Miren qué interesante, no es el corazón físico, se refiere a la vida emocional y la vida de los sentimientos. Y acá te pone los nombres Pali, sánscrito, Seto Vimutti, y la emancipación de la inteligencia, es lo que vimos antes. Nuestra inteligencia está esclavizada por afirmación o negación, sin ver la tercera fuerza. Está intoxicada nuestra inteligencia, nuestro pensamiento. No hay que eliminarlo, hay que purificarlo, como hizo Sala. Y también hay que purificar nuestro corazón,
nuestro mundo del sentimiento. Esto lo enseñaba Siddhartha Gautama el Buda hace 2500 años, los cuales están libres de intoxicación y entonces se libera de la rueda del samsara. Otro ejemplo, la monja Nanda, la filósofa Nanda, vamos a traducirlo, si se nos permite. Mediante la total destrucción, filósofa en el sentido de amante y practicante de la sabiduría, no como un intelectual. Mediante la total destrucción de los 5 lazos que ligan a este mundo inferior, y ahí te explica todos los 5 lazos, también te hablan en el budismo de los 5 grupos de apego, qué cosas nos generan apego, que nos llevan a constantemente estar repitiendo los mismos errores, que son todos los hábitos que tenemos de pensamiento, emocionales, físicos y sexuales, que nos atan, que no nos dejan ser creativos. Ha renacido espontáneamente, siendo una de las que se extinguen completamente allá, quiere decir que se libera, no estando sujeta a volver de aquel mundo. Y así te va contando muchos casos y la práctica psicológica que hicieron para la liberación. Así que, bueno, de eso te queríamos hablar en este breve video hoy, que hay conocimientos, hay posibilidades para nosotros de tener herramientas muy concretas para librarnos del sufrimiento y del dolor. Desde aquí, de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, te invitamos a que las aprendas, esas herramientas y esas técnicas, como quien te está hablando también las ha aprendido e intenta practicarlas. Acá te mandamos una invitación a que si te gusta este video, le des like, te suscribas a nuestro canal, como siempre, des clic en la campanita, porque suscribiéndote al canal o dándole clic a la campanita, más personas llegan a esto y quizás a otros les pueda servir. Te mandamos un cálido saludo de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán y te vamos a dejar la invitación entonces para nuestro curso hoy, modalidad online, desde Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en Occidente como en Oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes,
y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.